Y en ese momento se le aparece Nuestra Señora. Impresionante. Y portando el escapulario, ¿no? Y le dice, este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno. Es una ropa que Nuestra Señora me da, es una prenda de ella. El objeto en sí es pequeño, como este de aquí, es muy pequeño. Sin embargo, tiene un significado espiritual que es lo más importante del escapulario, muy profundo, ¿no? El amor de Nuestra Señora. Muy bien, estimados amigos, salve María. Estamos iniciando este nuevo episodio del podcast de los Heraldos, de los Caballeros de la Virgen. El día de hoy vamos a hablar sobre esta prenda que la tengo en mis manos, sobre este pedazo de tela. Este pedazo de tela que es un sacramental, ¿no? Que es el escapulario de la Virgen del Carmen. Tenemos aquí con nosotros al padre Ricardo Juque, que el día de hoy nos va a acompañar para penetrar en este sacramental, en la historia y en los privilegios del escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Salve María, Padre. Salve María, hermano Jonathan. Muchas gracias por esta invitación. Y de hecho, una vez un periodista, ¿no?, hizo una entrevista a las personas en la calle preguntándoles si querían salvarse o si querían condenarse en el infierno. Y el 100% les dijo que querían salvarse. Tal sería. ¿No? Pero la cuestión está que decían, bueno, nadie sabía si había una prenda, digamos, algún sacramental, alguna oración que les garantizase esa salvación. Así es. Y justamente el escapulario tiene esa gracia, ¿no? Que es una promesa que Nuestra Señora hizo. Claro, que no es un amuleto, es un sacramental que en la medida en que la persona reúna unas ciertas condiciones de vida cristiana, de oración, etc., Nuestra Señora indefectiblemente cumple con esa promesa. Fenomenal. Entonces vamos a rezar una Ave María a Nuestra Señora del Carmen para que ella nos asista en este podcast, ¿no? Y para que todos podamos sacar el mayor fruto posible. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. San Elías, profeta, ruega por nosotros. San Simón Stock, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre Ricardo, tenemos la devoción a la Virgen del Carmen. Es una devoción muy, muy amplia dentro de nuestra fe, de nuestros pueblos. Hay pueblos que se llaman el Carmen, hay personas que se llaman Carmen, del Carmen, hay ciudades no enteras que se llaman del Carmen. Y esto es porque la Virgen del Carmen tiene una presencia muy marcada y con muchos privilegios para nuestra fe, ¿no? Me acuerdo, no sé si usted se acuerda, Padre, que participamos de las fiestas de la Tirana ahí en el norte, en el norte de Chile, ¿no? Sí. Con todo aquel folclore, ¿no? Muy, muy particular, ¿no? De allá. Sí. Los bailes religiosos, todo eso. Exactamente. Es la patrona, bueno, la patrona de Chile. Patrona de Chile. Y ahí en el norte le tienen una devoción especial a la Virgen del Carmen, y ahí está un pueblito que es de la Tirana y que tiene unos bailes, en fin, que comenzó porque en la tumba de un español que se había casado con una princesa india, de los incas, ¿no? Justamente la llamada Tirana. Ahí en la tumba de ellos, ella se convirtió, se bautizó. Y ahí fue. Era tirana, justamente, era mandona. Sí. Entonces, ahí viene la tirana, ¿no? Claro, entonces capturó a este capitán español, los prisioneros, se enamoró de él, y él le dijo, bueno, si quieres que nos casemos, tienes que bautizarte. Y ella dijo, sí, pero si nos bautizamos estaremos unidos siempre, sí, toda la eternidad. Ahí se acercaron, claro, en el desierto no había mucha agua, pero había un poco de un riachuelo, no sé, donde podía bautizarse. Él la bautizó, y los otros indios, dándose cuenta que se había bautizado, los mataron a los dos, ¿no? Les dispararon una flecha y los mataron. Y colocaron en la tumba de ellos una imagencita de la Virgen del Carmen que llevaba este capitán. Interesante.
Y ahí comenzaron con el tiempo a venerar esta imagen. Y ahí creo que después llegó un misionero con una imagen ya grande, que es la actual, o la actual, supongo que es la actual, sí. que está ahí en el santuario, y cuando pasaba por ahí, vio esto de aquí como que una señal de Dios para, bueno, aquí me voy a sentar, Sí. porque es un desierto, literalmente un desierto, Sí. y ahí está un santuario que es impresionante, porque durante el día a día son poquísimos habitantes, Sí. pero en las fiestas de la Tirana, las fiestas de julio, ¿no? De Sí. la Virgen del Carmen, eso es, pero miles y miles de personas, es una cosa impresionante, es un fervor muy, muy peculiar, ¿no? Bastante Sí. característico de ahí, pero que uno ve que hay un fervor, hay un amor a la Virgen del Carmen, y que nace, y que nace justamente con este paño, ¿no? De aquí que tenemos, que es el mismo que nosotros usamos acá, padre, ¿no? No sobre nuestro hábito, claro. Pues escapulario viene de escápula, que es espalda, y era una prenda que usaban los religiosos, ¿no? Cuando trabajaban. Pero justamente Nuestra Señora San Simón Stock le entregó ese escapulario, que es como que una librea, ¿no? Es el manto de la Virgen que cubre a los carmelitas. Y que entonces, padre, ¿te nos podría explicar un poquito también cuál es el origen de esta orden tan amada de la Virgen María, que son los carmelitas, y es el Monte Carmelo? Porque ya el Monte Carmelo lo vemos narrado, relatado ya desde el Antiguo Testamento, ¿no? Con el gran profeta Elías. sí. Entonces, ¿cuál es un poco el origen justamente, no? No, mire, es muy impresionante, hermano, porque justamente dentro de los montes que hay en la Tierra Santa, ¿no? Está el Horeb, está el Sinaí, ¿no? Donde recibió las tablas de la ley Moisés. Así es. Pero otro de los montes tal vez más simbólicos es el Carmelo, que es una cadena montañosa que va hacia el mar, y la ciudad de Haifa, que es actualmente, ¿no? Ahí hay un promontorio que creo que son como unos 600 metros sobre el nivel del mar. No es muy, muy alto, pero es una vista espectacular, porque a través de ahí, en la cima del Monte Carmelo, se ve el mar, se ve todo un panorama así, 360 grados, ¿no? Y ahí fue donde justamente el profeta Elías hizo el desafío a los baalitas, ¿no? A los sacerdotes de Baal, que estaban pervirtiendo la fe en el reinado de Acab, que estaba casado con esta fenicia, ¿no? Jezabel. Y entonces ahí los citó, y bueno, se hizo aquel milagro impresionante que los sacerdotes baalitas comenzaban a invocar al demonio, en definitiva, y no pasaba nada con la ofrenda que... Y el holocausto que era colocado porque ese era el reto, ¿no? Claro. El holocausto tenía que ser consumido, o sea, bajar como fuego de alguna forma por el Dios verdadero, supuestamente, ¿no? Exactamente. Y ahí cuando el profeta Elías invocó a Dios, inmediatamente bajó un fuego que consumió el buey, consumió las piedras, consumió el agua que él había regado 3 veces la ofrenda. Y bueno, de ahí él ejecutó con su propia mano a los 450 sacerdotes de Baal. Era el único profeta que había restado, ¿no? Fiel a Dios. Y bueno, y después vino también la sequía. Esa sequía que él decretó que no llovería en 3 años. 3 años. Como castigo, ¿no? Y cuando terminó ya ese castigo, él subió al Monte Carmelo y comenzó a rezar para que viniese la lluvia. Y le dijo a un discípulo de él que fuese a asomarse. Y no pasaba nada. La 7ª vez que subió a una cima donde se divisaba todo el horizonte, vio en el horizonte una nubecita del tamaño de un puño, muy pequeñita. Y San Elías dijo, esa es la señal. Era una nubecita que no llamaba así mucho la atención. Pero esa es la señal, ¿por qué? Porque en esa nubecita vino después una tormenta y bueno, fue un aguacero impresionante, ¿no? Y claro, la iglesia siempre ha interpretado esa nubecita, y el profeta Elías también así lo interpretó, en un sentido espiritual. Es decir, es una pequeña nube, contenía la mayor efusión de gracias de la historia, que sería
el nacimiento del Mesías esperado, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, contenido en una nubecita que es la Virgen. Claro, por eso se dice que los primeros, o primera orden religiosa, digamos, la más antigua, son los carmelitas, y después por eso se dice que ellos como que tenían una devoción a la Virgen, como que ya anticipada. Inclusive creo que hay una tradición, padre, no sé si Ana Catarina Emmerich dice esto, quien dice que cuando la Sagrada Familia huyó para Egipto, ¿no? Ellos por algún motivo pasaron por el Monte Carmelo, ¿no? Y ya había como una comunidad de profetas, comunidad de discípulos de San Elías, y eso es fácil de, digamos, de atestiguar, porque cuando San Eliseo recibe el espíritu de San Elías, y San Elías se va en el carro de fuego famoso con los caballos y tal, dice que había un grupo como que de 50 discípulos, ¿no? O sea, sí, ya San Elías fue formando un grupo, grupo de personas, de discípulos que participaban de su espíritu, y ese grupo se mantuvo en Monte Carmelo, y dice que cuando pasó la Sagrada Familia por ahí, la Sagrada Familia convivió, ¿no? con estos carmelitas, no, definitivamente claro, carmelitas. Sí, era ya la semilla de lo que vendría a ser después la Orden Carmelita, y ellos tenían devoción a aquella que sería la madre del Mesías. Y esa comunidad permaneció en el tiempo, ¿no? De esos discípulos de San Elías, así como San Eliseo y los que vinieron después. Y claro, llegaron las cruzadas, y porque bueno, antes de eso vino la invasión musulmana en el siglo VI, inicios del VII, y todo lo que era el cristianismo en Palestina, en Tierra Santa, que era un cristianismo con mucha fuerza, con mucho vigor, fue arrasado, ¿no? Pero entre tanto ahí se conservó siempre una comunidad así de ermitaños. Y cuando con las cruzadas, la Tierra Santa pasó a ser cristiana. Y entonces ahí vinieron, ¿no? unos ermitaños, ¿no? Y comenzaron a fundar lo que sería después una orden religiosa, ¿no? Ya el patriarca de Jerusalén les dio eso fue en 1212 más o menos, les dio una pequeña regla, ¿no? Y después fue comenzando una orden religiosa, ya unos 2 décadas después, de carmelitas que se asentaron ahí. Pero vino la caída de Damieta, o San Juan de Acre, ¿no? Que era una de las últimas fortalezas ahí en Tierra Santa, ¿no? Y entonces los carmelitas tuvieron que salir de ahí. Y cuando estaban saliendo, comenzaron a cantar la Salve Regina, ¿no? Dios te salve, Reina y Madre. Y Nuestra Señora se les apareció y le dijo: yo seré la estrella que los guiará. Yo seré aquella que los protegeré. Y bueno, en esa época era prior, ¿no? de los carmelitas, San Simón Stock, que era un monje, era inglés. Y ya de regreso en Europa comenzaron a sufrir muchas persecuciones, porque el demonio siempre ha odiado la devoción a la Virgen. Y el Carmelo se caracteriza por esa devoción mariana, ¿no? Es una característica así prácticamente, claro, en muchas congregaciones y familias religiosas hay devoción a la Virgen, pero tan marcada como en el Carmelo no creo que existan, porque viene desde el Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces estaba rezando San Simón Stock, viendo que era muy perseguida, había nacido como orden religiosa hace 50 años, no era mucho tiempo. Creo que también estaban en ese momento como que estaban organizando las órdenes religiosas, y había como una especie de prohibición de nuevas fundaciones, de nuevas, porque claro, había un surto de gracias, de entusiasmo, y eso todo tiene que ser organizado, pero los carmelitas sufrieron eso porque se veían con la posibilidad
de ser extinguidos, de que no tengan una regla propia, de que no tengan una... en fin, es digamos una incomprensión hasta dentro del propio seno de la Santa Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica como que todavía no había reconocido enteramente ese carisma. Faltaba algún sello divino para que ellos pasen a tener toda la fuerza que después tuvieron, ¿no? Sí. Y ahí San Simón Stock entonces hace una oración muy bonita, que es un canto que los heraldos siempre cantamos, el Flos Carmeli, ¿no? Que dice: flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda y singular. Oh dulce madre, que no conoció hombre alguno, que tu nombre proteja a los carmelitas, estrella del mar. Son todos símbolos bonitos, ¿no? Porque creo que Carmelo justamente significa viña, ¿no? Viñedo, ¿no? Y porque era un lugar fértil. Entonces el viña, estrella del mar. Virgen fecunda. Todos símbolos muy propios, ¿no? De los carmelitas. O dulce madre que no conoció hombre alguno, ¿no? La virginidad perpetua de María. ¿No? Estrella del mar. Bueno, hasta el día de hoy, en el Monte Carmelo, hay un monasterio. Cuando después volvieron los carmelitas, eso fue ya en el siglo XVII más o menos, fundaron un monasterio en ese lugar. Qué bonito. Donde está la cueva de San Elías. Está la cueva de San Elías, y sobre esa cueva hicieron un monasterio que justamente se llama Stella Maris, estrella del mar. Y hasta el día de hoy está ahí esa devoción a la Virgen, una imagen de la Virgen del Carmen, etc. Y bueno, y en ese momento se le aparece Nuestra Señora. Impresionante. Y portando el escapulario, ¿no? Como el que nosotros llevamos, uno grande, ¿no? Y le dice: este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno. Él es la señal de salvación, defensor de los peligros, promesa de paz y de esta alianza. Qué impresionante, ¿ah? O sea, Nuestra Señora, porque eso es importante que todos veamos, porque a veces uno escucha, haz tal cosa y tendrás tal resultado, tómate tal jugo y serás, y la persona lo hace infaliblemente. Pero estas palabras son palabras de la propia Virgen María, que le dice que quien use este escapulario no irá al infierno. Claro, hay que llevarlo debidamente, ya vamos a ver cómo. Pero es una promesa impresionante, ¿no? Claro. Y está al alcance de nuestra mano. Ahora, claro, hay una diferencia, padre, entre este escapulario, que es como que el conventual, cómo llamar el religioso, no sé cómo llamarlo, y el otro escapulario, ¿no? Claro. Que ya después vamos a entrar en la historia, pero es un privilegio que Nuestra Señora da una promesa de que esa persona no se condenará. Qué impresionante, qué impresionante. Claro, y entonces esa ya después tal vez sería interesante explicar cuáles son las condiciones para usar con fruto ese escapulario, porque es un sacramental. Claro, los sacramentales nos predisponen, es un signo sagrado que nos predisponen a la práctica de la virtud, que nos ayudan, ¿no?, en nuestra vida de unión con Dios a través, justamente en este caso, de la unión con la Santísima Virgen. El Papa Pío XII en 1950 hizo un documento muy bonito sobre el escapulario, y él decía que el escapulario era una señal de nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María. Qué bonito. Y es curioso, ¿no? Consagración, pertenencia, llevar el escapulario, Inmaculado Corazón de María, que fue justamente la devoción que Nuestra Señora pidió en Fátima, ¿no? Y que ella se apareció en Fátima. En Fátima Nuestra Señora se apareció como vestida con el escapulario de la Virgen del Carmen. Y portando el escapulario en la mano. Exactamente. Sí. Entonces son símbolos, signos que tenemos, y que es una cosa curiosa que a lo largo de la historia, ¿no?, las personas y Dios ha dado signos, símbolos, ¿no? Porque uno dirá, bueno, si yo también puedo salvarme sin el escapulario, ¿para qué usar esas cosas? ¿Cuál es el poder de estar usando prendas, signos y símbolos y tal? Sin embargo, o a veces la mentalidad protestante, ¿no? Eliminar todo tipo de imágenes, de símbolos, y cosa que no es querida por el propio Dios, porque el signo de la cruz,
La cruz es un signo redentor. Después, a lo largo del Antiguo Testamento, nosotros vemos que David fue ungido con aceite. El mismo Caín, cuando pecó, Dios le marcó con un signo para que nadie lo matase. Cosas así. O sea, los signos y los símbolos están muy unidos a nuestra vida cotidiana, ¿no? Claro, y precisamente por ese espíritu así un tanto racionalista, el escapulario fue muy perseguido. Uh-huh. Incluso el inquisidor de Portugal llegó a prohibir que los carmelitas predicasen sobre el escapulario. Eso fue en el siglo XVII, 1600 y poco. Hasta que vino un papa, el Papa Pablo V, que ratificó el escapulario y según, en fin, más o menos repitiendo la fórmula que Nuestra Señora había dado, ¿no? Bajo algunas condiciones, que Nuestra Señora, aquellos que portasen el escapulario, la Virgen los libraría súbitamente, o sea, cuanto antes, o en el primer sábado después de la muerte, que es otro privilegio del escapulario, que es el privilegio sabatino. Claro, porque está Nuestra Señora a San Simón Stock, le hace la promesa para que todo aquel que use el escapulario no se condene. Y después Nuestra Señora pone otro sello más, digamos, sobre otra gracia especial, que es lo que usted dice, padre, que es el privilegio, la gracia sabatina, ¿no? Aunque un poco, ¿nos puede explicar un poco, padre, qué es propiamente esto del privilegio sabatino? Claro, con la muerte del Papa Clemente V, ¿no? 1314, el escapulario había sido dado el 16 de julio de 1951. Entonces ya en el siglo siguiente, unos 70 años después más o menos, el Papa había fallecido y un cónclave estaba durando 2 años y 3 meses. Entonces era una situación difícil para la Iglesia, porque la Iglesia sin el Papa, digamos, en medio de tantas dificultades, situaciones que necesitaba, ¿no? de una cabeza aquí en la tierra. Entonces se le apareció la Virgen al cardenal Jaime Dueza, que era muy devoto de la Virgen, y le dijo: tú serás Papa con el nombre de Juan XXII. Y agregó: quiero que anuncies a los carmelitas y a sus cofrades, él era devoto de la Virgen del Carmen, que los que usen el escapulario, guardando la castidad conforme su estado, recen el oficio divino, o los que no sepan leer, se abstengan de comer carnes los miércoles y los sábados, si van al purgatorio, yo haré que cuanto antes, especialmente en el sábado siguiente a su muerte, tengan sus armas llevadas para el cielo. Qué impresionante. O sea, además de Nuestra Señora librarnos del infierno, si lo llevamos bien, llevamos a ver las condiciones, ¿ah? Todavía estamos hablando de la gracia. ¿Ah? Si llevamos bien, el sábado viene la gracia sabatina, que es con algunas condiciones también que después fueron actualizadas, ¿no? A lo largo de los tiempos por la propia Santa Iglesia. La persona que va, la Virgen le promete ese sábado, o bueno, próximo. O el sábado siguiente a su muerte. Ella sacarlo del purgatorio y llevarse al cielo. Sí, por eso a veces en algunas iglesias se ven imágenes que están las almas en el fuego del purgatorio. Y la Virgen del Carmen rescatándolas. Claro, no es el fuego del infierno, porque el infierno es eterno. El infierno no se sale. No se sale, ¿no? Son las llamas del purgatorio. Entonces, y claro, y fue Nuestra Señora que quiso dar ese privilegio, y ya el Papa, evidentemente después, Juan XXII, hizo una bula con el poder de las llaves, sellando con la autoridad de pontífice, sellando esa gracia, y que ha sido ratificada, ¿no? Por varios otros papas a lo largo de la historia. Entonces, padre, no sé si le parece ver un poco las condiciones que hay que tener, ¿no? Para recibir el escapulario. Y yo creo que muchas personas preguntarán: pero no, padre, yo no soy religioso, yo soy padre, madre de familia, soy estudiante, soy niño. ¿Cómo hago si no soy religioso? ¿Puedo recibir el escapulario? ¿Cómo hago? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Entonces, porque de
ahora se usa mucho ¿Cuál es un poco la historia, padre, de esto de aquí? No, justamente la iglesia como madre quiere la salvación y el bien espiritual, que todos vayan al cielo. Claro, la iglesia es una, purgante, militante de la tierra, purgante en el purgatorio y triunfante en el cielo. Entonces, sí, la iglesia quiere que cuanto antes vayamos al cielo y que no nos condenemos al infierno. Y claro, Nuestra Señora como madre quiere extender esa misericordia a todos sus hijos. Entonces se fueron sumando cada vez más a la gracia del escapulario más laicos. Entonces, claro, había que ver una prenda que fuese justamente el escapulario, pero reducido, que se puede llevar por dentro, ¿no? de la ropa. Así es. Entonces, el escapulario propiamente son estas dos telas, estos dos paños de aquí café, sí, ¿no? Que son bendecidos y tal, y impuestos, así se dice la imposición. Después ya veremos un poco eso, que es esto de aquí, que uno se lo coloca aquí por la cabeza, ¿no? Sí. Y se coloca. Puede ser que tenga imagen, como que no tenga. A veces la gente dice, claro, ay, me tengo solo café, no sirve. No, sí sirve. Lo que sirve es la tela. Exactamente. La tela café. Porque es un vestido. Entonces, como es un vestido, es tela. Uh-huh. Y se impone una sola vez. Uh-huh. Es decir, cuando lo impone un sacerdote, antes eran solo los carmelitas. Hoy en día cualquier sacerdote puede imponer el escapulario. No. Y esa imposición ya dura para toda la vida. Entonces la persona consigue un escapulario que puede ser a veces hay unos de plástico, pero que por dentro tienen tela, entonces uh-huh, también es válido. Lo importante es que tenga tela. Sí. Ahí va la gente a empezar a preguntar, padre, ¿puede ser tela azul? ¿Puede ser tela naranja? No, tiene que ser café, porque claro, es el color carmelita, ¿no? Sí. Y si no, bueno, hay que conseguirla. Sí. Entonces, esto de aquí, esta tela se coloca y amarrado, después... O sea, está unido por un cordón. Exactamente, no se la coloca y pasa a ser carmelita, de la tercera orden del Carmen, cofrade. Sí. O sea, hoy en día hay una oración, además de la imposición, en que la persona pasa a ser carmelita, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una gracia mucho más extensa que simplemente pertenecer al Carmelo. Uh-huh. Es simplemente participar de los beneficios del escapulario independientemente. Claro, no es que vas a ser de la orden tercera del Carmen, por decirlo. Exactamente. Ahí ya tendría que hacer algo más oficial por parte de un carmelita propiamente. Claro, entonces... eso es para que, claro, las personas que nos asisten sepan, porque a veces, ay padre, pero ¿yo cómo hago? No, sí, hay que recibirlo por manos de un sacerdote con sí, oración especial y bueno, llevarlo con fidelidad. Entonces, padre, un poco las condiciones que hay que tener para... Un detalle, hermano, si me permite, sí, claro, es que había misioneros, por ejemplo, en África o en lugares así de mucho calor, ¿no? En donde la tela se gastaba muy rápido. Y entonces era el pontificado de San Pío X. San Pío X. Y le preguntaron al Papa si podían sustituir el escapulario por una medalla, que era más resistente. Y entonces el Papa autorizó. Y la imposición del escapulario, o sea, la primera vez que se comienza a usar, uh-huh, tiene que ser hecha con el escapulario de tela. Pero después, si la persona por cualquier circunstancia prefiere usar la medalla escapulario, ya tiene impuesto el escapulario, solo bendice la medalla y la comienza a usar, porque en 1910, como les comentaba, el Papa San Pío X autorizó sustituir el escapulario que se recibió de tela por la medalla escapulario. Entonces, y tiene todos los mismos privilegios. Los mismos privilegios, que tiene que tener la imagen de la Virgen por un lado y el Sagrado Corazón de Jesús por el otro. Así es. Mucha gente dice, claro, porque hay gente que por algún motivo de piel o cosas así sí, no usa la tela y tal. Y es una cosa también donde se ha escuchado que tener cuidado. Yo tengo mi escapulario, sí, lo tengo guardado en mi cartera. No, yo tengo el escapulario, lo tengo colgado en mi cama. No, el escapulario, así como hay ciertas características de los sacramentales. Por ejemplo, yo tengo el rosario, lo tengo colgado en el retrovisor de mi auto. Está bien, es bonito, es un signo de protección, pero sobre todo hay que rezarlo, ¿no? El escapulario también uno lo puede tener si tiene varios, pero sobre todo es una prenda
Claro, para ser vestido. Hay que portarlo, hay que vestirse, ¿no? Sí. Y que tenga la imagen o no tenga la imagen, pues justamente es adornar más el vestido y nada más, pero en esencia es la tela o la medalla escapulario, ¿no? Sí. Ahora, alguien podría preguntar, padre, yo siempre, o no sé, fulano de tal o tal persona, digamos, siempre llevaba el escapulario. Lo llevaron al hospital en una urgencia, le quitaron el escapulario, murió en la operación, murió sin el escapulario. No, claro. Evidentemente la persona, Nuestra Señora suple, digamos, Dios suple, y él no fue porque se lo quiso quitar, fue por una situación, en fin, que escapaba a su voluntad. Evidentemente ese escapulario estaba puesto místicamente, espiritualmente. Exactamente. Entonces, Padre, tenemos esta grande gracia, ¿no? Nuestra Señora promete no caer en el infierno. Está el privilegio sabatino, ¿no? Salir del purgatorio. Nuestra Señora nos promete esto. Y un poco las condiciones para el privilegio sabatino. Claro, hay condiciones para que esta gracia, para hacernos merecedores, porque no es solamente yo lo porto y listo, puedo llevar mi vida como sea y es como, ahí sí lo estoy llevando como un amuleto, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuáles son un poco las condiciones para que esta gracia sabatina tenga eficacia, ¿no? para nuestra salvación? Bueno, en primer lugar, llevarlo con fidelidad, es decir, que la persona quiera practicar la virtud, quiera abandonar el pecado, quiera ser fiel a su vocación, independientemente que tenga debilidades, que peque, pero tiene que haber un deseo de caminar en las vías de esa consagración, que es el signo de llevar el escapulario, es justamente una señal de entrega, de consagración a Nuestra Señora. Entonces tiene que haber, en primer lugar, eso. Después, observar la castidad según el estado de vida. Es decir, bueno, el que es soltero, como soltero, el casado, dentro del matrimonio, bueno, el religioso, evidente, el sacerdote, célibe. Me acuerdo una vez un sacerdote que iba a hacer una peregrinación a un santuario mariano. Y salió de su casa, digamos, y se dio cuenta que no llevaba el escapulario. Ahí era un trecho ya considerable que había hecho. No, dijo, no puedo salir sin mi escapulario. Volvió y entonces se vistió el escapulario, ¿no? Era un escapulario que llevaba por dentro, ¿no? de la sotana. Y fue al santuario, comenzó a celebrar la misa, cuando de repente aparece un anarquista, un tipo así que odiaba a la iglesia, y le dispara a quemarropa por la espalda. ¿Qué cosa? Todos escuchan el disparo, ahí detienen, y bueno, mató al padre, ¿no? Y el padre sigue celebrando la misa sin ningún problema. Cuando se dan cuenta, la bala había chocado en el escapulario, que era una tela, o sea, no era ni siquiera de metal. Claro. Y había sido detenida por el escapulario. Mejor que cualquier chaleco antibalas. Mejor que... ¿no? Impresionante, ¿no? Entonces, inclusive, yo me acuerdo de una iglesia carmelita muy bonita que decía una frase, ¿no? El escapulario, ¿no? En la vida protege. O sea, porque en la vida el escapulario no solamente es para la hora de la muerte y el purgatorio, ¿no? En la vida protege. Del infierno salva y algo así como, y del purgatorio rescata, una cosa así. O sea, interesante. Son como que tres gracias propias del escapulario. Exactamente. Bueno, y esa en relación ser fiel, ¿no? Al observar la castidad de acuerdo al estado, ¿no? Y después, la tercera, que está mencionada, ¿no? Justamente en ese privilegio sabatino, es rezar el oficio divino de la Virgen, ¿no? El oficio parvo carmelitano, que se llamaba antes, pero que eso después los papas, creo que fue San Pío X, lo sustituyó. Sí, fue varios, si no estoy mal, fueron varios papas aquí justamente después de la persecución que hubo contra la gracia sabatina, que por 1600 y algo, que le prohibieron a los carmelitas predicar la gracia sabatina, ¿no? El privilegio sabatino, y ellos apelaron al Papa, y ahí el Papa ratificó y dejó otro sello por encima, y de ahí varios papas más, ¿no?
fue Inocencio XI, San Pío X. Bueno, entonces dieron justamente, modificaron y adaptaron a las circunstancias, ¿no? Entonces, para los religiosos es el rezar el oficio divino, que rezamos todos los días, ¿no? Pero para las personas que no son religiosas es un acto de devoción a la Virgen, que puede ser el Santo Rosario. Claro. ¿No? Entonces, rezar el Santo Rosario todos los días, ya uno puede colocar en la intención, ya desde ahora, voy a rezar mi rosario para cumplir con este pedido, esta condición para la gracia sabatina. Exactamente. Entonces, en resumen, digamos, para la generalidad de las personas, es, primero, fidelidad, ¿no? A nuestra vocación cristiana. Fidelidad no quiere decir que seamos perfectos, pero que deseemos caminar en las vías de la perfección, guardar la castidad según el Estado y rezar el Santo Rosario. Son 3 condiciones fáciles relativamente de llevar adelante para que ese privilegio sabatino tenga efecto en el momento de nuestra muerte. Claro, evidentemente tenemos que tener también el deseo de llevar siempre el escapulario, ¿no? Claro, Cortarlo. Claro, porque a veces sucede que la gente lleva el escapulario un tiempo y se le rompió, se le dañó, o la típica, que la persona se sacó a veces las prendas y se le ve el escapulario, o manda a lavar y se quedó sin escapulario mucho tiempo, ¿no? Sí. Tiene que haber una preocupación de tenerlo continuamente renovado, ¿no? Sí. Y hay un consejo ahí para las personas que usamos el escapulario todos los días, que inclusive está dentro de nuestra orden de costumbres, es que tener 2 escapularios. O sea, es una cosa hasta práctica, ¿no? Sí. 2 escapularios, uno que lo usamos cuando tomamos el baño, claro, o hacemos ejercicio o algún tipo de cosa que pueda mojarse, y otro para el diario, ¿no? De tal manera que inclusive tener hasta el cuidado de no quedarse sin escapulario en ningún momento. O sea, coger el escapulario, uno se coloca, ahí se saca lo deja ahí a un lado y ahí después nuevamente se coloca, o sea, no quedarse en ningún segundo de la vida. Ni debajo de la ducha, digamos. Exactamente, bañarse con el escapulario y ya después se cambia y se seca, ¿no? Sí. Había una vez el caso de una persona que le habían regalado, eso fue en Inglaterra, estaba en vida San Simón Stock, le habían regalado un escapulario y él había prometido llevarlo y rezar una Ave María todos los días. Y no era católico, no era bautizado. Y entonces ahí entró en un trance de muerte, digamos. Estaba inconsciente y mandaron a llamar a San Simón Stock. Y cuando llegó, el hombre volvió a la vida y San Simón le dice, ¿usted quiere ser bautizado? Sí, yo siempre he deseado ser bautizado, pero bueno, nunca había tenido esa oportunidad. Bueno, ahí lo bautizó y murió. Y entonces él llevaba el escapulario, claro, no era bautizado, no tenía la gracia santificante, pero hasta un no bautizado le ayudó para el momento de la muerte, ¿no? De la conversión, por tanto, portar el escapulario. Y es la fuerza de los sacramentales, ¿sí? Porque los sacramentales no son como los sacramentos que de por sí tienen una gracia sacramental. O sea, yo recibo una gracia. El sacramental es un signo, es un instrumento que la Iglesia nos da para que a través de eso actúe Dios, exactamente, ¿no? Entonces, los sacramentales sucede mucho eso. A veces en la familia hay una persona poco practicante, de corazón duro, y no sé, la hija, la mamá, el hijo le esconden en la cama, en algún lugar, una medallita milagrosa, un escapulario y tal, y a las tantas hace un efecto. O sea, sí, esa persona es movida y tal. Entonces, el poder de los sacramentales es ese, ¿no? Y el escapulario, que tiene justamente este don de salvarnos, busca principalmente la salvación de las almas. O sea, sí. Había otro caso que también le ocurrió a San Simón Stock. Había en Inglaterra, era un tipo que blasfemaba, estaba enemistado con la iglesia, manifestaba así odio a Dios, decía, no me importa irme al infierno, que no sé qué, no sé cuánto. Ahí llegó San Simón Stock, le mostró el escapulario, mire,
porque claro, comenzó, ¿qué hace usted aquí fuera? No se preocupe, mire el escapulario, mire. Ahí lo comenzó y le cambió el corazón. Y ahí se arrepintió, se confesó, recibió la unción de los enfermos, la extrema unción que se llamaba antes, recibió la imposición del escapulario y murió. Qué impresionante. Tiene una fuerza realmente impresionante. Y son muchas las gracias que han ocurrido con, en fin, personas en el momento de la muerte. Me acuerdo una vez, esto lo contaba un señor que estaba acompañando a un obispo. Y de repente iban en un vehículo, ¿no? Y ven una señora que estaba atravesando una carretera y le pasa encima una carreta y la mata. ¿Qué cosa? Ahí, claro, el obispo dice, detenga el auto, vamos a asistirla. Y va el obispo, le da la absolución, unción de los enfermos, porque bueno, la muerte había sido en ese mismo instante, y se da cuenta que lleva el escapulario. Impresionante. Hay un hecho que le sucedió a un sacerdote del Caballero de la Virgen en Brasil. No sé si usted recuerda, padre, que claro, en San Paulo, en Brasil, las motos tienen un carril, una vía privilegiada, van rapidísimo, ¿no? Sí. Y a las tantas, él iba con un obispo, si no estoy mal, carmelita. Iban dos. Él iba conduciendo el vehículo al lado de un obispo. Y en determinado momento el tráfico se paró, accidente, pero no estaba muy distante. Entonces este obispo se bajó a atender, a ver qué pasaba, que es una obligación de los sacerdotes delante de, claro, de algún accidente o necesidad, ¿no? Y él se quedó esperando, tráfico parado, regresó, emocionado. ¿Por qué? Porque había sido un motoqueiro, que se llama un motociclista, sí, que fue a toda velocidad. Claro, un carro no giró y ¡boom! Lo tocó y el hombre se destrozó, se fue contra carros. El hombre estaba agonizando. Y cuando llegó, lo vio en un estado terrible. Y creo que ya había llegado la ambulancia y todo, pero estaba muy mal. Se acercó para atenderlo y vio que tenía lleno de tatuajes, aretes, en fin, como que sería un hombre totalmente lleno de, digamos, de una vida así, tal vez no tan practicante, digamos, sí, lo primero que él pensó. Y él se acercó y como vio que era padre, se giró el hombre y le dijo, padre, ayúdeme. Ahí cuando él vio que tenía el escapulario del Carmen. Entonces él dijo, mire padre, yo desde que era pequeño, mi abuelita me dijo, nieto, lleva esto toda tu vida, que esto te va a salvar. Dice, yo no he llevado una vida buena, no he sido fiel a Dios, pero esto no me lo he sacado. Sí. O sea, no cumplió muy bien, que digamos, con las condiciones para todas las gracias del escapulario. Llevaba una vida tal vez no tan cerca de Dios, pero sí lo llevaba. Claro. Por lo menos una de ellas sí la hacía. Claro, porque es interesante que una cosa es el privilegio sabatino. Y otra cosa es llevar el escapulario. Claro, que no caiga en las llamas del infierno. Sí. Y se emocionó, claro, lo atendió y bueno, no sabemos mucho el desenlace de este señor, pero ciertamente murió en una condición de espíritu muy buena. Claro. O sea, y Dios, Nuestra Señora, le ayudó hasta el último momento. O sea, no le dejó. Qué impresionante. No le dejó. Entonces, en ese sentido, hay muchísimos testimonios, muchísimos milagros, gracias impresionantes de personas que en el último momento fueron asistidas. ¿Por qué? Por esa devoción al escapulario. No, y en eso que usted comentaba, hermano, de que también es señal de protección. Esto fue en 1830 más o menos. Estaba un barco, que era un barco inglés, en medio de una tempestad. Comienzan las olas a entrar en el barco, ¿no? Había un pastor protestante con su familia. Dios, misericordia, Señor, misericordia. Y las olas seguían entrando. Y había un joven irlandés católico que llevaba el escapulario. Él, viendo la situación así, sereno, pero con una fe firme, determinada, se quitó el escapulario
y lo lanzó al mar, ¿no? A las olas. Y el pastor protestante veía eso y decía, ¿pero qué es? ¿Un pedazo de tela? ¿Qué está haciendo? No sé. ¿Qué brujería es esa? Sí. Cuando de repente amaina la tempestad, Impresionante. entra una ola, una última ola en el barco, y esa ola se deposita a los pies del joven el escapulario que le había arrojado. Impresionante. Seguramente hubo una inspiración divina porque claro, para hacer eso. Para quitárselo, ¿no? Porque, claro, imagínate, lo lanza. Cuidado, no es que hay que empezar a lanzar, pero impresionante. Sí, claro, impresionante. Porque claro, él no quería quitarse el escapulario, quería usarlo para protegerse de las olas, ¿no? Y entonces ahí, bueno, el pastor protestante con su familia dijo, no, esto es la mano de la Virgen. Ahí se convirtieron, sí, se hicieron católicos. Impresionante, sí. Entonces el escapulario es justamente una prenda extraordinaria y que la Iglesia, Padre, nos da facilidades para usar el escapulario, porque antiguamente, claro, ya hemos visto un poco en la historia, fue un privilegio, una gracia que Nuestra Señora dio para proteger a la orden de los carmelitas. Los carmelitas solamente la usaban, más adelante fue extendida para todos nosotros. Tenemos esta gracia de usar el escapulario. De ahí vino la gracia sabatina, después vino la medalla escapulario. O sea, es un sacramental tan amado que la Iglesia a lo largo de la historia fue dando las mayores facilidades para el uso, ¿no? de este escapulario. Y aquí hay hoy en día, claro, mucha gente pregunta, ¿no? Bueno, padre, yo quiero usarlo, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo debe ser? ¿No? Entonces, hoy en día, cualquier sacerdote, ¿no? tiene el poder para bendecir e imponer el escapulario, ¿no? Entonces, eso significa que justamente ahora que estamos próximos, o en cualquier momento del año, a las fiestas de la Virgen del Carmen, los que no tengan escapulario, pues estén pendientes, estén atentos para en su parroquia o en algún santuario carmelita, pues poder recibir el escapulario. Claro, sí. ¿No? Conseguirlo. Después, esto también es interesante, padre, que la bendición, la primera bendición e imposición, usted ya lo dijo, vale para toda la vida. Sí. O sea, no es que yo recibí el escapulario y se me rompió, lo perdí y ahí... Ya, se acabó. Claro, tengo que, otra vez ir donde un padre. No, bastaría, inclusive hasta si no tiene cómo bendecirlo, se lo coloca y después lo bendice. Claro. Digamos, ¿no? Incluso si la persona, en la hipótesis probable peor, de que no sepa, no consiga un lugar donde compraron el escapulario y conseguirlo ya hecho, bueno, la misma persona se lo puede fabricar. Claro, ¿no? Claro. Es un vestido. Necesita que sean 2 pedacitos de tela café y unidos por un cordón. Este es un escapulario común y básico, ¿no? Sí. Uh-huh. Después, eso también es muy importante. Cuando una persona, por infelicidad, digamos, deje de usarlo, imaginemos que se le perdió o entibió en su fervor, en su amor y lo dejó de usar, después simplemente es conseguir otro. Exactamente, pues ya está impuesto. Uh-huh. Dura para toda la vida. Exactamente. No tiene que volverlo a pasar por la ceremonia, no. Basta eso. Después hay que siempre usarlo, ¿no? Mismo cuando uno duerme también, ¿no? Uh-huh. No sacárselo. También, esto también, en caso de lo que usted ya lo explicó, ¿no? En casos de necesidad, a veces se nos retira el escapulario, pues no pierde los privilegios del uso del escapulario, ¿no? También sí, involuntariamente, ¿no? Se lo quitan. Claro. O a veces también sucede que la persona va a hacerse un exámenes de hoy en día exigen que la persona, un rayo X, sí. A mí me ha ocurrido, ¿no? Cuando hay que hacer alguna, por lo menos aquí en Ecuador, eso se respeta. Entonces, claro, me quito las medallas, lo que es metal, pero el escapulario lo dejo y no hay ningún problema. Así es. Y esto de aquí es una cosa impresionante, que en caso de peligro de muerte, y aquí está el punto, peligro de muerte, no es que en cualquier momento, un laico puede imponer el escapulario. Sí, exactamente. Inclusive la persona puede ser que no sepa la oración de bendición y basta que le rece un Ave María, o sea, una oración a Nuestra Señora y que le coloque el escapulario
al que está falleciendo. Al que esté falleciendo. Claro, porque in articulo mortis, que se dice, ¿no? Cuando la persona ya está lista para presentarse ante Dios, la iglesia favorece mucho que la persona tenga todas las herramientas, elementos para su salvación. Entonces eso puede suceder, que sí, a veces un familiar o una persona que uno encuentre y yo justo le puedo dar el escapulario, ¿no? Impresionante, sí. Impresionante. Y después el último, bueno, sustituir el escapulario por la medalla escapulario, ¿no? O sea, uno ve que el escapulario realmente es uno de los sacramentales más privilegiados, más favorecidos, sí, y sin ninguna duda, con todo tipo de facilidades para poder llevarlo. O sea, me parece, así viendo, abuelo de pájaro, digamos, todos los sacramentales, la medalla de San Benito, la medalla milagrosa, el rosario, en fin, no existe un sacramental con tantos privilegios y privilegios tan fundamentales para nuestra salvación como el escapulario. Sí. Es impresionante. Y es una promesa de la propia Virgen María. Ratificada por los papas, ratificados por la Iglesia. Y después que a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido una devoción al escapulario muy grande. Entonces no puede ser que las almas se engañaron, que Dios se engañó. Fue una promesa que no estaba sentada en la realidad. No. Es una promesa que realmente es efectiva y bueno, y que tenemos que... Además, no sé si estamos con tiempo, ¿sí? Porque hay 3 significados muy, muy bonitos, ¿no? Uh-huh. Del escapulario. Primero es el amor y la protección maternal de María. Uh-huh. Es decir, estamos recubiertos por su manto. Estamos, así como ella, al niño Jesús, ¿no? Lo envolvió... Le arropó. En pañales, ¿no? Claro, cuando nació. Uh-huh. Así ella nos arropa, como dice San Luis María Guignon de Montfort, así cuando hablaba de Esaú y de Jacob, ¿no? Los hijos de Isaac, ¿no? Como Rebeca vistió a Jacob, ¿no? Con las pieles, etcétera, y lo recubrió con el aroma de ella, ¿no? Para que su padre Isaac le diese la bendición como de la primogenitura. Así Nuestra Señora nos reviste con ese manto. Claro, muy bonito. Hay pinturas también que muestran a lugares carmelitas, ¿no? En monasterios y tal. Nuestra Señora así con su manto, así, ¿no? Abierto. Y todos los carmelitas, claro, en el cielo, pero claro, todo así arrodillados y ella como que cubriéndoles, que es el manto sagrado del escapulario. O sea, es una ropa que Nuestra Señora me da, es una prenda de ella, es algo muy bonito, porque claro, el objeto en sí es pequeño, como este de aquí, es muy pequeño. Materialmente insignificante. Son 2 pedazos de tela café o medalla. Sin embargo, tiene un significado espiritual que es lo más importante del escapulario, muy profundo, ¿no? El amor de Nuestra Señora. Sí. Pero después también, en segundo lugar, otro significado importantísimo es la pertenencia a Nuestra Señora. Es señal de consagración. Yo me entrego y por tanto llevo ese escapulario para toda la vida. Y después otro significado muy bonito es el suave yugo de Cristo, ¿no? Uh-huh. Sabemos que el yugo es lo que le colocaban, ¿no? A los bueyes que iban sobre, en fin, en el cuello, digamos, y que es un peso, digamos, pero es el suave yugo, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, porque simboliza, ¿no? Nuestro Señor dice, ¿no? Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Entonces, ese yugo de nuestro Señor Jesucristo está representado también en el escapulario. Y que es contrario al yugo del mundo. Exactamente. Porque el mundo, el demonio, la carne, los enemigos de nuestra alma, también nos dan un yugo, pero no es ni suave ni ligero. No. A veces pensamos que es ligero, que es suave y que nos va a dar una felicidad impresionante. Queremos quitar el yugo de los mandamientos, el yugo de Dios de nuestra vida y pasamos a cargar un yugo pesadísimo, que es el yugo del remordimiento, de la conciencia intranquila, de la inestabilidad en la vida. Es humanamente, ¿no? Y sobre todo después. Entonces, el yugo de la Virgen, la mano de la Virgen que pesa sobre nuestros hombros, que es el Santo Escapulario, es el yugo de nuestro Señor Jesucristo, en definitiva, ¿no? Porque hoy en día, claro, hay una
la gente, mucha gente, y habrá personas que asistan a este podcast que dirán, no, eso me parece medio insignificante, ¿para qué? Yo prefiero estar sin eso, o no le veo ningún valor, ningún sentido, ¿no? Pero muchas veces esas personas prefieren cargar un yugo pesadísimo, que es el yugo que el mundo ofrece, ¿no? Que el demonio ofrece, ¿no? Y no cargar el yugo de la Virgen. Y que también es una señal de servicio, porque nosotros al pertenecer a la Virgen, ¿no? A estar consagrados a ella, también ese yugo es una señal de servicio a Nuestra Señora. Entonces es realmente maravilloso, ¿no? Y me recuerdo de un caso impresionante. Esto sucedió en Inglaterra al inicio del siglo XX, finales del siglo XIX. Claro, era la revolución industrial y muchas personas iban a Londres a trabajar, personas a veces del campo, personas así más humildes, y había una joven católica que fue a trabajar a una fábrica y fue con su madre y eran bastante pobres, ¿no? Vivían en un sucucho, digamos, en una especie de 4 paredes, digamos, un lugar muy pequeño, y era, en fin, humildemente. Y la madre se enferma de cáncer y ella no tenía dinero para las medicinas, para asistirla bien. Comenzó a entrar en una especie de ansiedad, desesperación, y al final la madre muere. Y cuando ella se ve en esa situación, dice, no, ya mi vida no tiene sentido. Ella llevaba el escapulario, en fin, practicaba la fe, pero cayó en una especie de depresión terrible. Una prueba de Dios impresionante. Sí. Impresionante. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, encendió el gas y dijo, bueno, aquí voy a morir. Y había una amiga que vivía también, eran varios departamentos así pequeñitos, que vivía y siempre pasaba a recogerla para ir al trabajo. Y pasó y no habría nadie, la puerta estaba cerrada, ahí comenzó a golpear, ella sospechó que algo había pasado. Ahí forzó la puerta, entró y la encontró tendida, ya frío el cuerpo. Me pasaba por ahí un médico que era católico, que lo conocían, ahí lo llamaron, él entró, vio el cuerpo ya frío y vio que tenía el escapulario. No, ella no puede haber muerto. Nuestra Señora va a hacer el milagro. Ahí comienzan a revivirla, le comienzan a dar palmadas con un palo, comienzan a estimular el cuerpo, en fin, y el cuerpo comienza a ganar calor y efectivamente revive. Ahí, claro, ella se arrepiente, se confiesa y después funda una orden religiosa. Qué impresionante. Una congregación religiosa femenina. Y era eso, porque llevaba el escapulario, ¿no? Impresionante, porque claro, la persona puede pasar por pruebas y los sacramentales no nos libran de las pruebas y de las dificultades. No. Son justamente armas y son medios para tener fuerzas, ¿no? Y para cumplir nuestra vocación. Y claro, tremenda prueba, ella intenta quitarse la vida, pero bueno, como estaba revestida con el escapulario del Carmen, Nuestra Señora no permitió. Claro. Qué impresionante. ¿Por qué? Porque hubiese muerto enemistada con Dios, ¿no? Claro, y Nuestra Señora como que no hubiese cumplido la promesa. Como que no hubiese cumplido la promesa de salvarla, ¿no? Claro. Impresionante. No, en ese sentido, Padre, hay muchísimos milagros y hechos de Nuestra Señora del Carmen. Entonces, yo creo, Padre, que es un momento muy, muy oportuno, ¿no? Este mes de julio, que es el mes del escapulario, y en cualquier momento del año. El escapulario se lo puede recibir en cualquier momento para acercarnos y recibir este sacramental tan precioso y tan maravilloso como es el escapulario del Carmen. Entonces, animamos, ¿no? A todos a que asistan a misas. Bueno, aquí también tendremos nosotros también, pero que consigan, ¿no? El escapulario es muy fácil, no es difícil. En cualquier tienda de objetos religiosos hay. El escapulario es muy fácil, que sea café, que sea de tela o la medalla escapulario, ¿no? Sí. Sí. O sea, para recibirlo tiene que ser primero el de tela, pero después lo puedes sustituir. Se puede sustituir con la medalla escapulario. No, incluso me ha tocado en ocasiones en que es una familia, no sé, 5 personas y solo tienen un escapulario. Ah, claro. Ahí se hace la imposición
del escapulario para todos, digamos, con ese escapulario. Con uno. Y ahí lo va recibiendo cada uno. Claro. Y después consiguen el escapulario. Después consiguen los otros, exactamente. Sí. Y eso a veces puede pasar, que la persona está pasando está falleciendo, está muriendo, y esto que la iglesia permite que en caso de muerte, sí, bueno, me saco mi escapulario, claro, y le doy. Yo sé que Dios me va a amparar, o sea, no es un verdugo que me va a quitar la vida apenas me lo saque, ¿no? Sí. Pero eso, o sea, es de un valor impresionante y es una grande gracia que la propia Virgen nos da, ¿no? Es su propio manto. Entonces, eso, Padre, muchísimas gracias por haber compartido con todos haber paseado por un poco la historia sobre el escapulario, que es muy de mucho beneficio espiritual y que tiene también un aspecto porque a veces la gente quiere algo concreto, ¿no? A ver, quiero algo concreto que me ayude a salvarme. Bueno, usa el escapulario, sí, pero después vaya a las obras también, ¿no? Claro. Entonces, Padre, recemos una oración a Nuestra Señora para pedir estas gracias y después usted nos ayuda con la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. San Elías, profeta, ruega por nosotros. San Simón Stock, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias, Padre Ricardo. Gracias a todos por asistir. No se olviden de compartir, de suscribirse y también de acompañar estos podcasts en nuestras plataformas de audio, ¿no? Apple Podcasts y también Spotify. Salve María con todos. Salve María, Padre. Salve María. Salve María.